Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AusCham. Esta vez estaremos con el Comité Legal y Financiero, quien le presenta a la presidenta del comité, Isabel Monge. Ella es abogada de la Universidad Católica, abogado en Prieto asociado desde 2013 y actualmente directora del equipo bancario y financiero. Isabel, ahí estás. Bienvenida, the stage is yours. Hola Jimé, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Esta instancia, les cuento, fue organizada por el Comité Legal y Financiero AusCham, trabajando conjuntamente con el Comité de Sostenibilidad y su presidente Óscar Castañeda. Y el tema del webinar es el nuevo proyecto de ley de delitos económicos, enfocado en la mirada a los principales impactos que esta ley va a tener para la empresa. Este es un cuerpo legal nuevo que está muy avanzado en su tramitación, ya fue aprobado en el Congreso. Esta semana pasó el control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, y básicamente estamos a la espera de su promulgación y publicación, y tiene una entrada en vigencia bastante rápida. Y creemos que es súper significativo para los miembros de AusCham, porque en el fondo es una ley que establece nuevos delitos, nuevas penas mucho más gravosas, y modifica el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, que son puros temas que no son menores, y en el fondo, en la práctica, debieran implicar una revisión de los procesos internos de las empresas y un cambio cultural dentro de las empresas. Y para abordar este tema tenemos un panel de lujo, y les presento a la moderadora, que es Constanza Davidovich. Constanza es ingeniera civil química de la Universidad de Concepción, máster en Economía Energética de la Universidad Santa María, MBA en la Universidad Politécnica de Cataluña, lleva más de 15 años trabajando en la industria minera, actualmente se desempeña como Principal de Sustainable Innovation en BHP, y además es VP del Comité de Sostenibilidad de AusCham, y ella es quien moderará esta discusión. Las dejo con la Constanza. Muchas gracias Isabel por esta introducción. Aprovecho de darle la bienvenida a todos los que forman parte hoy día de este webinar, y estamos encantados de tenerlo a todos aquí hoy para poder discutir este tema tan relevante como Isabel acaba de mencionar, y tan presente hoy día con un impacto relevante en todas las empresas que hoy día están en Chile. Y bueno, en este webinar contaremos con la participación de dos destacados panelistas que a través de su experiencia y conocimiento nos van a guiar hoy día en esta sesión para comprender los cambios que se avecinan en materia de responsabilidad penal para las personas jurídicas y las modificaciones relevantes que este proyecto de ley de delito económico tiene para la administración de las empresas. Para comenzar, quiero presentar a nuestro primer panelista que nos acompaña el día de hoy. Él es Juan Andrés Pascual, socio de Prieto Abogados. Desde el 2016 dirige el área de compliance de estudio, asesorando a clientes locales y extranjeros en estas materias, además de asuntos corporativos que ve en términos generales. Él es abogado de la Universidad Pontificia Católica de Chile, con un Master of Law de la Universidad de Chicago, y nos hablará sobre estos principales cambios que se esperan en materia de responsabilidad penal en las personas jurídicas. Le damos la bienvenida, Cote, a este webinar. Muchísimas gracias, Constanza. Una mínima precisión, mi nombre es José Andrés, pero no Juan, pero no importa, no te preocupes. Y como bien dijiste, mi sobrenombre es Cote, más conocido por ese nombre de pila, así que siéntase libre a llamarme así. Voy a compartir en este minuto mi presentación, que espero que la puedan ver. Me avisan si es que se ve. Asumo que sí. Y bueno, como primera cuestión, agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de
poder hablar de este tema tan interesante, compartiendo con él panel con Javier Díaz, muy destacado colega. En esta oportunidad me voy a referir lo más brevemente posible, en el tiempo de que dispongo, respecto a este aspecto particular del proyecto de ley de delitos económicos, que es un proyecto, valga la redundancia, bastante amplio, bastante voluminoso y que modifica diversos cuerpos legales. Uno de ellos es la ley 20.393, que desde diciembre del año 2009 consagró la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestión que cambió un paradigma de antiguo de nuestro derecho penal en cuanto a que solo respondían penalmente las personas naturales de carne y hueso. Esta ley, como les comentaba, está vigente desde el 2009 en adelante, y en este proyecto de ley se establecen cambios, a mi juicio, bastante radicales del sistema de atribución de responsabilidad penal que rige hoy día. Y para precisar lo que comentó Isabel en un principio, este aspecto particular del proyecto de ley de delito económico, una vez que se promulgue y publique dicha ley en el diario oficial, van a entrar a regir no inmediatamente, a diferencia del resto de sus disposiciones, cuestión que me imagino Javier abordará, sino que, para hacerlo fácil, 12 meses después de la entrada en vigencia de la ley, 12 meses calendarios. Entonces, mi idea en esta breve presentación es destacarles los principales cambios que se van a producir una vez que entre en vigencia este aspecto, esta parte, digamos, del proyecto de ley en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo primero, algo ya se mencionó, actualmente las personas jurídicas responden de un catálogo limitado de delitos que se ha ido acrecentando a partir del año 2009 en adelante, con mayor velocidad, por así decirlo, a partir del año 2018 hasta la fecha. Y cálculos más, cálculos menos, tenemos un catálogo acotado de 15 delitos nominales, por así decirlo, en el artículo primero de la ley actual. Delitos que, por ejemplo, contamos como un delito aquellos de la Ley General de Pesca y Acuicultura, pero que en estricto rigor son 4 figuras penales, por ejemplo. Por lo tanto, son más de 15. Pero una vez que entre en vigencia el proyecto de ley en comento, este catálogo se ampliará considerablemente a aproximadamente 230 delitos, incluyendo, por cierto, los delitos establecidos o definidos como económicos por este proyecto de ley. ¿Ya? Acá lo importante es destacar que se puede atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, si sean o no los delitos económicos de conformidad a su calificación que establece la ley, cuestión que va seguramente a explicar Javier y que la podemos precisar en el Q&A. Luego se amplía también el ámbito de aplicación de la ley, ya no solo a las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado, sino que se agregan las universidades del Estado, partidos políticos, tema muy relevante en los últimos tiempos, y personas jurídicas religiosas de derecho público. Este aspecto que vamos a revisar a continuación brevemente es muy relevante porque el sistema de atribución de responsabilidad penal actual descansa sobre 3 delitos, sobre 3 pilares. Lo primero es que ¿quién debe cometer el delito? Obviamente tiene que ser cometido por una persona natural, que en la ley actual está más o menos definido de quiénes se trata, y para resumirlo se refiere a personas que ocupen cargos en la alta administración, directores, gerentes, y controladores, accionistas, etcétera, y personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión inmediata o directa de aquellas personas.
con este proyecto de ley se amplía bastante este aspecto, y ya estamos hablando de que cualquier persona que ocupe un cargo, función o posición en la persona jurídica y que cometa un delito de este catálogo de 230 aproximadamente, podría atribuirle responsabilidad a la persona jurídica, y no solo quienes laboren dentro o tengan una función dentro de la persona jurídica, sino terceros que le presten servicios con o sin representación. O sea, aquí caemos en los abogados, los contadores, etc. Y a su vez, puede que estas mismas personas que presten servicio o que laboren en personas jurídicas relacionadas también puedan atribuirle responsabilidad penal a esa otra persona jurídica que tiene esta relación de propiedad o participación con la primera. El segundo pilar es que actualmente esos delitos del catálogo acotado de 15 nominales tienen que ser cometidos por estas personas naturales directa e inmediatamente en el interés o para el provecho de la persona jurídica. Ahora solamente no se atribuirá responsabilidad penal cuando el delito haya sido cometido exclusivamente en contra de la persona jurídica por la persona natural. También en otro aspecto ultra relevante, la atribución de responsabilidad penal tendrá lugar cuando el hecho se haya cometido habiendo sido favorecido, facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delito adecuado por la persona jurídica con anterioridad, obviamente, al hecho. Por lo tanto, hoy en día la ley exige un estándar de adecuabilidad, de adecuación de los modelos de prevención de delitos, cuestión que vamos a revisar. Siguiendo con los cambios en esta materia, también se elimina en este proyecto de ley la designación de la figura del encargado de prevención de delitos y se la sustituye por uno o más, comillas, sujetos responsables, que tienen que tener, al igual que hoy en día el encargado de prevención de delitos, independencia y estar dotados de todos los elementos, digamos, materiales e inmateriales para que puedan cumplir adecuadamente su labor. Por lo tanto, ya no toda esta responsabilidad recae en el encargado de prevención de delitos únicamente. Pueden haber uno e idealmente más sujetos responsables. Además, se elimina la certificación de los modelos de prevención de delitos, que es voluntaria actualmente, y se sustituye por unas evaluaciones periódicas efectuadas por terceros independientes cuya periodicidad no se define, no se establece en este proyecto de ley. Así que las empresas certificadoras se están reinventando actualmente, en vísperas de la entrada en vigencia de este proyecto de ley. Luego también se amplía la posibilidad de que la responsabilidad penal de la persona jurídica sea autónoma a la responsabilidad penal de la persona natural. Se amplían los supuestos, pero básicamente no obsta a la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto la falta de declaración de la responsabilidad penal de la persona que hubiera perpetrado el hecho o de la identificación de la misma, si es que se dan los requisitos establecidos en el proyecto de ley. Por otra parte, nuevamente ocupo mucho el verbo ampliar, porque además se amplían las agravantes de responsabilidad de la persona jurídica, obviamente. Ahora se revisa hasta 10 años hacia atrás si es que hay comisión de delitos por la persona jurídica, atribuido obviamente, sin que sea el mismo delito como lo establece la ley actual, y también hay una especie de transmisibilidad, digamos, de las agravantes que afecten a la persona natural que cometió el hecho, cuya virtud se atribuye la responsabilidad penal a la persona jurídica cuando esta perpetración y estas circunstancias
agravantes hayan favorecido, se hubieran visto favorecidas o facilitadas por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos adecuado, como lo mencionamos anteriormente. En cuanto a las penas aplicables, la gran novedad y que ha generado una cierta discusión en la prensa y en este tipo de instancias es la nueva pena de supervisión de la persona jurídica, que no solo se puede, que no solo esta figura nueva de la supervisión no solo puede operar como pena, sino que también como una medida precautoria o cautelar durante el procedimiento, una vez iniciada ya la investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, y estamos a la espera de, una vez que se promulgue la ley, de un reglamento presidencial que fije, digamos, los requisitos y condiciones de quienes podrán optar a este cargo de supervisor. Pero básicamente es que un tribunal, penal, digamos, designa a una persona para que intervenga en una persona jurídica y ayuda a implementar un modelo o a perfeccionar un modelo de prevención de delitos que esté funcionando muy mal o que sea inexistente. También se sustituyen las penas por el sistema de días multa que entiendo Javier lo abordará en su presentación, pero básicamente el resultado es que nuevamente se aumenta, se hace más gravosa, digamos, la pena de multa. También se puede imponer el comiso de ganancias, esto es la confiscación de las ganancias que haya obtenido la persona jurídica por la comisión de este delito en su seno. Y bueno, se establece esta limitación para la imposición de la pena de extinción de la persona jurídica, que haya un delito de crimen y que haya peligro efectivo de reiteración de delito. Eso en cuanto, y muy brevemente, discúlpeme, en honor al tiempo, esos son los principales cambios que yo avisoro entre un régimen y el otro, post aprobación de este proyecto de ley, y consideré beneficioso tener en cuenta estos aspectos en vísperas a la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Como ya les mencioné, la entrada en vigencia de este nuevo régimen será 12 meses calendario después de la publicación de la ley en el oficial. Por lo tanto, las empresas que ya tienen un sistema de prevención de delitos adecuado a la normativa actual de la ley, pueden aprovechar este tiempo que se avisora suficiente para poder subirse al caballo, por decirlo en buen chileno, y cumplir con el estándar de la nueva normativa. También, obviamente, que en atención al presupuesto y la realidad de cada empresa, se deberá determinar la cantidad y qué roles ocuparán los distintos sujetos responsables. Idealmente, no debieran idealmente estar uno en cada área más sensible de la empresa, más expuesta a riesgo de comisión de delito, y obviamente dotarlo de todos los recursos, como les comentaba, materiales e inmateriales, para que esta persona o estas personas puedan ejercer bien su labor. Obviamente que hay que reformular los sistemas de prevención, no es lo mismo responder actualmente de 15 delitos que de 230, y la verdad es que en atención al giro y la realidad de la empresa habrá que concentrar los esfuerzos en ir, creo yo, descartando aquellos delitos que no deberán aplicarle a la empresa y concentrarse en aquellos que sí, al menos en un principio. También forman parte de los delitos económicos de segunda categoría, pero para efectos de esta ley, eso a lo mismo. En el fondo aplicaría a todos los cuasi delitos. Que en el caso de los cuasi delitos de homicidio y lesiones es relevante porque son delitos que se cometen sin dolo, sino que con culpa, con una negligencia grave, y podrían exponer a la empresa a desagradables consecuencias, principalmente aquellas que son activas en el uso de vehículos y de maquinaria.
Asimismo, los mecanismos de conocimiento de terceros deberán ajustarse, obviamente mejorarse. Yo recomiendo efectuar due diligence, comillas, éticos, previo a la contratación de servicios de terceros, establecer obviamente cláusulas más robustas y pedir declaraciones bastante más gravosas a estos terceros para que asegurarnos de que tienen un nivel y un estándar ético suficiente, y que se adecue a la cultura de la empresa. Y por último, este aspecto, creo que en las operaciones de Manei principalmente va a haber que hacer hincapié con mayor ahínco en el due diligence de los aspectos penales de la contraparte para evitarse o anticiparse a posibles consecuencias en esa materia, porque la ley regula expresamente qué ocurre cuando la persona jurídica que está siendo investigada por un delito, en virtud de esta ley, se transforma, se divide, se fusiona, etc. Eso es lo que tenía como para presentarles en esta oportunidad, y bueno, y quedo atento a cualquier duda o comentario que puedan tener para la parte de Q&A. No, muchas gracias, Cote, por esta gran presentación y por brindarnos una mirada mucho más clara sobre cómo estos cambios en la legislación afectarán a las empresas, cuáles son sus principales desafíos y las implicancias legales que va a tener para las empresas. Sin duda, para enfrentar los cambios que se avecinan en estas materias, se requerirá de adaptación, una mayor comprensión por parte de las empresas para poder garantizar su cumplimiento. ¿Hay alguna recomendación o aspecto relevante que las empresas aquí presentes deban tener en consideración, considerando también el tiempo que van a tener para la entrada en vigencia de esta ley, considerando que ya está tramitada, que les puedas recomendar en este momento? Sí, mira, adicional a lo que ya mencioné y traduciéndolo al chileno castizo, como me gusta a mí, yo creo que hay que pasar de la primera etapa lógica que pasa con estos cambios legislativos tan relevantes, es que hay que transitar de la preocupación a la ocupación. Y mientras antes uno deje de preocuparse y empiece a ocuparse, mejor. De hecho, al menos lo digo como experiencia personal, este tipo de presentaciones e instancias están siendo muy comunes en los directorios de las empresas. He recibido gratas invitaciones a exponer respecto a este tema y a conversar, y también muchos requerimientos de propuestas de honorarios, con lo cual puedo colegir de que existe obviamente preocupación, pero ya las empresas se están preparando incluso antes de que se publique el proyecto de ley, y eso es mi sugerencia principal. O sea, en este aspecto específico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debieran empezar a trabajarse desde ya en la implementación de modelos de prevención de delitos adecuados, de conformidad a los criterios que establece el proyecto de ley. Aquellas empresas que obviamente no tengan nada hoy día, pero quienes ya tengan un modelo de prevención implementado, obviamente partir lo antes posible actualizándolo y adecuándolo a este nuevo régimen. Muchas gracias por estos comentarios, Cote. Continuando con el webinar, me es un placer presentar a nuestro segundo panelista. Él es Javier Díaz, socio en Barro Errázuriz. Su práctica hoy día, básicamente, su experiencia está en los mercados de capitales, regulación financiera, gobierno corporativo y compliance. Javier es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Frankfurt. Previamente se desempeñó como abogado senior de la Fiscalía de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy la Comisión para el Mercado Financiero, participando en todo tipo de procesos regulatorios en materias del mercado de capitales, incluyendo aquellos procesos de investigación y sancionatorios, así como la litigación administrativa y judicial.
Javier, en su presentación hoy nos hablará sobre los cambios relevantes del proyecto de ley de delitos económicos para la administración superior de la empresa. Su experiencia en esta área nos brindará una perspectiva súper valiosa sobre cómo estos cambios van a afectar la gestión y la dirección de la empresa. Adelante, Javier. Hola, muchas gracias. Voy a compartir una presentación para guiar la conversación. El nombre está un poco, la idea es dar alguna idea de lo que voy a hablar, que es básicamente los aspectos más generales del proyecto de ley, desde luego sin abordar el tema que en forma bien completa en tan poco tiempo, lo cual es un gran mérito acá de exponer Coté. Y para eso un poco quiero para los que no son abogados, quiero explicarles un poco de qué estamos hablando, cuál es el contexto de esta ley, por qué ha provocado tanto ruido, ya, porque efectivamente ha generado una suerte de revuelo que yo creo que no hacía mucho tiempo que no veía, tal vez desde la ley de OPA, no se veía algo parecido a esto. Bueno, en la primera parte, en la parte general, quería comenzar con una pequeña cita de un hombre muy ilustre, que es el señor que está ahí, es Cervantes. El señor, no en el Quijote de la Mancha, en otro libro, escribió: los delitos llevan a la espalda el castigo. ¿Por qué quiero mencionar, por qué cito esta frase, digamos? Básicamente, y esto espero no tomar mucho tiempo, pero es para que lo entiendan, en términos generales, en todas las legislaciones, a partir de la década del 40 se empezó a observar de que existía una serie de delitos que están comúnmente asociados a la empresa, que el criminólogo que lo detectó, que se llamaba Sutherland, tenía ciertas características distintas de las demás conductas antisociales, que habitualmente son aquellas que son objeto del derecho penal, ¿ya? Estos delitos se cometían, voy a sobresimplificar el análisis que hacía Sutherland, pero en buenas cuentas, esto es lo que comúnmente se conoce como delitos de cuello y corbata, ¿ya? O white collar, ¿ya? Y que fundamentalmente se caracterizan porque los cometen personas de un nivel educacional más alto, de una buena situación económica, y que habitualmente en esa época en Estados Unidos no tenían el mismo nivel de persecución penal, en el sentido de que no terminaban en la cárcel, ¿ya? Lo eludían de mejor manera. A diferencia de los delitos de los otros tipos de delitos, llámese el homicidio, los delitos sexuales o las demás conductas antisociales más o menos graves que se cometen por los seres humanos, ¿ya? Y lo peculiar que, como les digo, comentó este señor, es que en la realidad estos delitos no son usualmente, o se daba que fueran menos sancionados con penas privativas de libertad. De ahí viene un mote que todas las personas, o por lo menos que una buena parte de las personas que han estudiado Derecho probablemente han escuchado en las facultades cuando estudian, que es que el derecho civil y el derecho comercial es para los ricos y el derecho penal es para los pobres. Con lo cual se quiere sintetizar un reproche al sistema legal en el sentido de una suerte de clasismo. Bueno, si ustedes colocan ese reproche que viene desde ya de la década del año 40, en Estados Unidos esto ha sido superado, por supuesto, ¿ya? Pero en Chile esta es una realidad que se da por lo que voy a explicar a continuación. Y en el contexto del estallido social del año 20, con todo el contexto que todos conocemos de los abusos y de esa crítica social que se dio, un grupo de parlamentarios dio inicio a una moción parlamentaria destinada a terminar con esta situación. Después se unió con otro proyecto relativo a los delitos ambientales. No fue patrocinada por el presidente de la República y avanzó. Fundamentalmente en la Cámara de Diputados fue una iniciativa de parlamentarios de centro izquierda, que a poco andar le entregaron en la redacción y la discusión de esto a unos profesores de Derecho Penal, bastante connotados, digamos, hasta que se aprobó por la Cámara de Diputados. Llega al Senado, y en el Senado, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, los senadores que más se involucraron en esto y que lo condujeron fueron los senadores de partidos más bien de centro-derecha, con lo cual se le introdujeron una serie de correcciones y rectificaciones, y vino más gente, y finalmente fue aprobado en el Senado, volvió a la Cámara de Diputados, que lo aprobó hace un par de meses, unos 3 o 4 meses, y ahí
Aparentemente la comunidad empresarial descubrió que esta ley estaba llegando a puerto y un poco se escandalizó, ¿ya? ¿Cuál es la filosofía de este proyecto? La filosofía de este proyecto es que detecta que las personas que cometen delitos en la actividad empresarial o en el entorno empresarial, normalmente es muy difícil que cumplan penas efectivas de privación de libertad. Es decir, es muy difícil que terminen en la cárcel. Sino que normalmente el día de la condena, aun cuando los condenan, salen por la puerta delante del tribunal porque se les ha conferido un beneficio que se llama la libertad condicional y que consiste en que mientras no cometan otro delito, no pierden la libertad. ¿Por qué sucede esto? Esto básicamente porque en el sistema legal chileno, y estoy sobresimplificándolo, pero así es, digamos, normalmente las personas pierden la libertad en dos situaciones. Cuando los delitos son extremadamente graves, es decir, la pena es muy alta, como por ejemplo un homicidio, o un secuestro, ese tipo de cosas, caso en el cual la pena es tan alta que no pueden acceder a la libertad condicional, a la remisión condicional de la pena. En los demás casos, cuando se trata de delitos que no son tan graves, normalmente las personas que los cometen tienen lo que se llaman dos atenuantes disponibles. Las atenuantes son circunstancias que el tribunal le reconoce a la persona y que le permiten reducir la pena aplicable. ¿Cuáles son estas dos atenuantes? En primer lugar, la irreprochable conducta anterior, es decir, la persona no ha sido condenada antes, y en segundo lugar, la colaboración con la investigación, que normalmente tiene que ver con prestar una declaración adecuada frente al Ministerio Público. Con esas dos atenuantes, normalmente los jueces pueden rebajar la pena hasta en 2 grados, y con eso normalmente se les puede aplicar una pena que es inferior a 5 años, y en ese caso, como son primerizos, se les otorga la libertad condicional. El caso es que, tratándose de este tipo de delitos como la estafa, por ejemplo, la privación indebida, la información privilegiada, ese tipo de delitos que son eminentemente económicos, la realidad es que las penas son cometidas en este tipo de conductas por personas que tienen mayores niveles de educación, que normalmente se cuidan al momento de cometerlas y es más difícil pesquisarlo, y cuando finalmente son pesquisados, normalmente no reinciden. Para resumirlo, en general se dice que, salvo los delitos muy graves, en Chile la primera es gratis. Con la diferencia de que normalmente los delitos de otro tipo, como el robo, el asalto, ese tipo de robos, normalmente la reincidencia es mucho más habitual. En cambio, es mucho menos habitual cuando se trata de delitos económicos, y eso produce la sensación de que estos delitos no tienen penas efectivas de libertad. Entonces, la ley lo que busca en primer lugar es que a todos estos delitos se les aplique la pena efectiva de libertad cuando lo meriten, y que dejen de tener esta facilidad de evitar la pena privativa de libertad cuando tienen de un cierto nivel hacia arriba. Ese es el primer gran core de este proyecto de ley. El adoptar medidas tendientes a lograr ese objetivo. El segundo, y complementario con eso, tiene que ver con introducir una serie de modificaciones en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que acaba de comentar Coté, así que no lo voy a tocar eso. Adicionalmente, mejora algunos tipos penales que venían muy criticados por la doctrina de los profesores de Derecho Penal de hace mucho tiempo, y se introdujeron algunas correcciones. Sintomático es el caso de la estafa, que es un delito que estaba muy mal redactado y que hoy día quedó de una manera muy bien redactada. Y además se incorporan algunos tipos penales nuevos. Uno de los hits de la ley es básicamente los delitos ambientales, que se incorporan al Código Penal por primera vez. Y la ley se reduce a eso: la modificación del sistema de determinación de la pena, que lo voy a ver enseguida, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que lo tocó Coté, y mejora de tipos actuales penales, mejora de redacción de los delitos actuales e incorporación de algunos delitos, que también lo voy a mencionar al pasar en algunos casos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace la ley para estos efectos? Lo que hace la ley es básicamente crear un concepto de delito económico. No es que la ley dicte o que se haya creado un delito que ayer no existía. Los delitos existen, y estamos hablando que son aproximadamente, como dijo Coté, alrededor de 230 delitos. Son todos delitos que hoy día existen. ¿Ya? No todos, pero casi todos los delitos que hoy día existen y no se modifican. Estamos hablando de delitos de una serie de leyes, que vamos a verlos en un minuto, algunas referencias, pero que no se tocan.
¿Por qué digo esto? Porque uno escucha en la prensa que se crearon 230 delitos. Eso no es cierto. No se han creado 230 delitos, ni siquiera se han creado 20 delitos. La mayor parte de los delitos ya existen y van a ser exactamente iguales a los que hoy día como los que van a ser en un año más. No ha cambiado eso. Sí se incorporan algunos delitos nuevos, algunos de los cuales han sido muy comentados, voy a tratarlos muy someramente por el tiempo, que uno de ellos son los acuerdos abusivos de directorio, que esto es uno de los hits que se ha comentado y está en todos los seminarios. Y hay otros que también vienen a llenar ciertos vacíos, digamos, de la ley penal, como la violación de secreto profesional, el uso indebido de información confidencial. Hay unos delitos de explotación que también han sido menos comentados, pero yo los encuentro bastante controversiales. Están los delitos medioambientales, que también es uno de los grandes temas de esta ley. Se modifican otros delitos, por ejemplo, que en materia se modifican varios delitos, pero lo más importante de una perspectiva más corporativa es que se modifica el delito de negociación incompatible, se modifica también en cierto aspecto la administración desleal y la estafa. Ahora, ¿pero cuáles son los delitos económicos? Ya dije que son 230 delitos, el grueso de ellos son delitos que hoy día existen y hay algunos pocos nuevos y otros que se modifican. Y la ley, como dijo hace un rato Coté, establece 4 categorías de delitos económicos. La primera categoría son los delitos que se les llama abstractos y que tienen en general la característica que son delitos contrarios al sistema económico. Así se conciben por el legislador. ¿En qué sentido? De que son delitos tan graves que siempre se van a considerar económicos, no importa quién los cometa, no importa hasta las circunstancias en que los cometa, y no importa quién beneficie. Se considera, como les dije, que son conductas antisociales que van en contra del funcionamiento mismo del sistema económico, e incluye una serie de delitos que están en leyes estructurales del sistema económico, como por ejemplo la ley de mercado de valores, la ley orgánica de la CMF, la ley general de bancos, la ley del Banco Central, los delitos una serie de delitos concursales, y bueno, obviamente el delito económico por antonomasia, digamos, la colusión, los acuerdos colusorios. Acá menciono algunos para que tengan idea de qué estamos hablando, que son delitos que se consideran como parte de la columna vertebral, de la esencia, del ADN de las conductas antisociales económicas. Están los acuerdos colusorios, el uso de información privilegiada, proporcionar información falsa al mercado, como les dije, algunos delitos bancarios, delitos concursales y delitos de la ley de sociedad anónima. Son muchos delitos, si los quisiera tratar todos podríamos estar hasta mañana, así que lo voy a saltar. Solamente quiero hacer mención a uno en particular que está en la ley de sociedad anónima. La ley de sociedad anónima por primera vez acoge 2 figuras penales. La primera no es verdaderamente novedosa en su esencia, aunque no existía desde luego, ¿ya? Y que establece una suerte de conducta, prohíbe, en el fondo prohíbe, como hacen todos los delitos, pero bueno, sanciona a los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en ciertos documentos oficiales de la compañía, que puede ser una memoria, un balance, dan o aprueban que se incorpora información falsa. Por ejemplo, sería el caso de incorporar, de no provisionar cuentas por cobrar que debieran ser castigadas de acuerdo a la normativa o la práctica de la compañía, como por ejemplo el caso de la Polar. Entonces, en ese caso, lo que quiere decir es los directores o ejecutivos que participan, que aprueban el falseamiento de estos documentos, van a ser acreedores del delito que establece el artículo 134 de la Ley de Sociedad Anónima. Y esto para cualquier sociedad. Hoy día existía desde antes algo muy semejante a esto, pero exclusivamente respecto de los emisores de valores en la Ley de Mercado de Valores. Deja de estar exclusivamente vinculado a la Ley de Valores y se aplica a cualquier sociedad anónima. Y uno de los grandes hits de esta ley, que es el tema del artículo 134i, que se refiere a los acuerdos abusivos de la mayoría en el directorio. Esto naturalmente es un asunto súper controversial, si quieren lo podemos discutir, pero ha sido efectivamente muy mencionado dentro de las cosas criticadas de este proyecto. En segundo, los delitos de segunda categoría y tercera categoría son muy similares, los voy a pasar muy rápido, y se refieren, estos delitos no siempre son económicos, sino que únicamente son económicos cuando se cometen por ciertas personas que lo hacen cuando están en el ejercicio de un cargo, una función o una posición en la empresa, es decir, tienen un cargo en la empresa, o lo cometen en beneficio de la empresa. ¿Ya? Si no se da ninguna de estas 2 circunstancias, no es delito económico y por lo tanto no se le va a aplicar lo que vamos a ver después en un minuto.
por ejemplo, tenemos el caso del delito de giro fraudulento de cheque, que si lo comete una dueña de casa no es delito económico, pero si lo comete el contador de una empresa para no pagarle a un proveedor, sí es un delito económico y por lo tanto se le va a aplicar el estatuto propio de los delitos económicos. Los delitos de tercera categoría son muy semejantes en el sentido de que la calificación tampoco son delitos económicos siempre, sino que únicamente en la medida que haya sido perpetrado por una persona en el ejercicio de un cargo, función o posición de una empresa o en beneficio de una empresa, pero los delitos tienen mucho más que ver con temas vinculados a temas públicos. De hecho, el cohecho, por ejemplo, está acá. Y por último está la receptación y el lavado de activos, que depende del delito base, si es de primera categoría o segunda o tercera categoría, pero no entremos en esto porque es un detalle un poco técnico, así que quédense con que la receptación y el lavado de activos es un delito económico para todo lo que nos importa. Ahora, hasta ahora hemos simplemente dicho que hay una serie de delitos que ahora van a pasar a llamarse económicos, pero eso no significa nada más que agruparlos, digamos, casi conceptualmente. La principal modificación viene ahora, y esta es la parte más que hizo sonar todas las campanas. No hay aumento de penas. La ley no aumenta el grado de la pena en ninguno de estos delitos. Sin embargo, lo principal que hace es cambiar la regla de determinación de la pena, cambia las reglas de aplicación de multa, la inhabilidad y establece el comicio de ganancias que también mencionó hace un minuto Cote. Voy a pasar muy rápido. Las penas. ¿Qué pasa con las penas? En buenas cuentas, y esto lo voy a pasar muy rápido en beneficio del tiempo, aunque es lo más importante, cuando haya un delito, cuando un juez golpea el martillo y dice que la persona es culpable de un delito económico, se va a olvidar del Código Penal para efecto de determinar las atenuantes y agravantes y va a tomar esta ley. Va a tomar entre los artículos 5 y 20 para determinar qué pena le aplica. Y cuando vea las atenuantes, se va a encontrar que no puede aplicar la atenuante de irreprochable conducta anterior porque no está. Y tampoco va a poder aplicar la atenuante de colaboración con la investigación porque no está. Y las atenuantes son bastante limitadas, lo mismo que las calificantes. Por lo tanto, perdón, la atenuante son bastante pocas, sea la atenuante calificada o la atenuante simple, ¿ya? Y sí hay agravantes que son complejas. ¿Por qué? Porque dentro de las agravantes, como les mencionaba, hay agravantes normales y agravantes calificadas, es decir, como las calificadas son más serias, por llamarlo de alguna manera, y dentro de esas agravantes calificadas se encuentra el que la persona que comete el delito ejerce un cargo en la alta administración de la empresa, es decir, es director, es gerente o es ejecutivo principal. Si el delito lo comete alguna de esas personas, es agravante calificada. En segundo lugar, si la persona que lo comete dentro de una empresa que tiene a su cargo el suministro de bienes de primera necesidad o consumo masivo, ahí tenemos una segunda calificante, agravada. Y si además la conducta importa la afectación abusiva a individuos que pertenecen a grupos vulnerables, una tercera agravante calificada. ¿Qué significa esto? Con 3 agravantes calificadas, salvo que el delito tenga asociado una pena muy baja, lo más probable es que estas personas terminen pasando un buen tiempo adentro de la prisión. Como les digo, la principal modificación es que ahora para la comisión de estos delitos no aplica la irreprochable conducta anterior. Y aquí es donde está el meollo del asunto, que pasa a ser bastante más probable el verse afecto a una condena de privación de libertad. En segundo lugar, y esto lo va a pasar muy rápido también, está el concepto de los días multa, que está tomado del derecho alemán, ¿ya? Y que fundamentalmente consiste en que la ley establece que la pena privativa de libertad va asociada a una cantidad de días que se le va a aplicar para efectos de determinar la multa. Por lo tanto, si, por poner un ejemplo, hay una escala que, pongamos por ejemplo que la pena tiene asociado la conducta tiene asociado una pena de 5 años. Esos 5 años significa que se le aplica 100 días. Luego, el tribunal lo que tiene que hacer es determinar cuál es el ingreso diario de la persona condenada dentro de los 12 meses anteriores a que la investigación se dirigiera en su contra. Ese ingreso diario promedio de los 12 meses anteriores se multiplica por el número de días. En buenas cuentas, ¿qué significa esto? Que el tribunal puede aplicar una multa que puede ir desde los 31.000 pesos hasta los 62 millones de pesos como multa a la persona que lo comete.
En el caso de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si la memoria no me falla, el máximo llega hasta a 150 millones de dólares, si no me equivoco. Esto también ha sido muy comentado, ¿ya? Después lo podemos precisar si quieren. Las penas sustitutivas de las penas privativas de libertad que existen en la ley para todos los delitos, acá quedan restringidas porque hay algunas que no se le aplican. La libertad vigilada intensiva, el monitoreo telemático no se aplica a las personas que cometen estos delitos, sino que solamente se establece un régimen especial para la remisión condicional, esto es el salir el día del tribunal, el día del fallo por la puerta de adelante, la reclusión parcial del domicilio, y la reclusión parcial en establecimiento especial. Se establecen ciertos requisitos especiales que hacen que se reduzcan las posibilidades de que se den. Se establecen inhabilidades como muy habitualmente se hacen los delitos, pero particularmente importante hay que tener presente que hay inhabilidades temporales relativamente largas para el ejercicio de cargos en la administración superior de empresas fiscalizadas por la CMF. Es decir, una persona que es condenada por esto probablemente no va a poder ejercer cargos gerenciales o de director en empresas fiscalizadas por la CMF. Y por último tenemos el comiso de ganancias, que es básicamente la idea de que la persona que comete un delito de esto no puede quedarse con las utilidades del hecho ilícito y por lo tanto las personas que sean condenadas van a tener que pagar en dinero en la utilidad que el tribunal determine. Esto no es nuevo, esto existe, ¿ya? Hubo algunos cambios respecto, esto se introdujo hace no mucho tiempo en la ley de crimen organizado, y ahora se modificó algunos aspectos que eran un poco controversiales, y también se introduce, y con esto me parece que termino, que es el comiso sin condena previa, que es básicamente cuando se comete un delito, el tribunal así lo declara, de que aquí hubo un hecho ilícito, pero no se puede condenar a una persona. ¿Por qué no se le puede condenar? En primer lugar, porque murió, ¿ya? Segundo lugar, porque cayó en demencia. En tercer lugar, porque se fugó y no ha sido habido. En cuarto lugar, porque no se puede determinar que la persona haya cometido el delito. Sin embargo, se sabe que se cometió el delito y se sabe que alguien obtuvo cierta utilidad. Bajo ciertas circunstancias que establece la ley, el tribunal puede decretar que esa utilidad que obtuvo la persona le sea decomisada y eventualmente quede a disposición del ejercicio de acciones civiles de responsabilidad o eventualmente pasa al Estado. Esta tiene un nombre y apellido, que este es el caso Rix, en que la persona que estaba siendo investigada, que era el general Pinochet, digamos, falleció antes de que el proceso terminara y los bienes que teóricamente podrían haber sido objeto de actos ilícitos fueron heredados. Bueno, esto ahora no podría suceder en virtud o podría no suceder en virtud del comiso sin ganancia previa. Ahora, esto no es que cualquier persona se lleve la utilidad que obtuvo, porque eventualmente puede haber terceros de buena fe y a ellos no se les puede evitar. Entonces, lo que se establece es que en general quédense con la idea de que las ganancias que son obtenidas a título gratuito o sin título, esas ganancias quedan sujetas a un eventual comiso. Por último, y con esto sí que termino, todo este régimen que les acabo de mencionar, que es el meollo de la ley, esto de la aplicación de las penas bajo esta ley, no el Código Penal, el tema de los días multa, los comisos de ganancia, la inhabilidad y la restricción o la menor cantidad de disposición de las medidas alternativas a la prisión, no aplican respecto de cuando el delito se ha cometido al interior de una micro o de una pequeña empresa, salvo que se trate de delitos de primera categoría. Es decir, si alguien, un contador en una microempresa, comete el delito de información privilegiada, va a ser procesado por un delito económico. Sin embargo, si comete el delito, por ejemplo, de cohecho, ya, si lo hace una microempresa, la penalidad no se va a regir por esta ley, sino que se va a regir por la ley, por el Código Penal. ¿Por qué razón? Porque el cohecho es un delito de tercera categoría y la empresa en la cual se comete es una microempresa. Sin embargo, si ese mismo delito se comete al interior de una empresa mediana o grande, ese mismo cohecho ya no va a ser juzgado bajo las leyes del Código Penal, sino que va a ser juzgado bajo los requisitos de esta ley, con toda la carga que acabo de resumirle de una manera muy rápida. ¿Ya? Raya para la suma. ¿De qué se trata todo esto? ¿Ya? Todo lo que acabo de hablar, estamos hablando de los delitos o de las conductas que son imputables a las personas naturales. Esto no son las empresas. En general,
todos estos delitos son aplicables a las personas que han tenido participación activa en la conducta prohibida por la ley. Esto no es negligencia por no haber vigilado. Eso es mucho más aplicable a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es cierto, hay algunos delitos que suponen más que dolo negligencia, pero en general son muy pocos y normalmente son criterios de negligencia bastante altos. Sin embargo, el hecho de que la prisión, el presidio, se vuelva mucho más plausible, el hecho de que las sanciones económicas sean mucho más significativas que lo que existían antes, están en buena parte son la raíz, por lo menos en buena parte, de toda la preocupación que los que están en la comunidad empresarial hemos visto en el último tiempo. Desde luego, si quieren que profundicemos en algunos de los aspectos, lo podemos conversar a partir de ahora. No, muchas gracias, Javier, por la presentación y por entregarnos todos estos antecedentes respecto a cómo impactan estos cambios en las personas jurídicas y obviamente en cómo se va a ver enfrentado hoy día las decisiones en las empresas. Sin duda, esto requerirá una mayor atención y diligencia en el manejo de las distintas actividades económicas que hoy día llevan las empresas, poniendo mucho más atención y foco. Bueno, pasemos ahora a la siguiente sección de este webinar, que corresponde a la sección de preguntas y respuestas. Los invitamos a compartir en el chat, ahí en la zona de QA que aparece abajo de la pantalla, todas sus inquietudes, dudas, comentarios sobre el nuevo proyecto de ley de delito económico y su impacto en las empresas. Así que desde ahora en adelante abrimos esta sección para que ustedes puedan hacer sus preguntas y nosotros junto a los panelistas estamos encantados de poder responderlas. Mientras tanto, se inicia ahí el proceso de QA y se preparan los asistentes a sus preguntas. Quiero dejar la siguiente inquietud acá a Javier y a José respecto a cómo se organizan los distintos organismos administrativos que van a estar a cargo de cursar este tipo de sanciones de los delitos y cuál va a ser el rol del ministerio en estas materias. Si nos pueden contar por mientras los asistentes se sueltan y hacen sus preguntas. Mira, si quieres parto yo un poco, porque probablemente la ley es más amplia en esa parte respecto de la parte que he hablado yo. En general, bueno, con los presos, o sea, las empresas ya están trabajando, todos los que de una u otra manera intervinimos en este asunto estamos bien ocupados yendo a directorios, seminarios, todo ese tipo de cosas. Pero ahora, concretamente, en el tema que tú planteas de los órganos, claro, naturalmente que hay algunos organismos que tienen una incidencia bien directa en esto. Por ejemplo, todos los delitos de la ley del mercado de valores o de la ley general de banco o de la ley de seguro, o sea, la CMF tiene un rol que es importante básicamente porque es probable que el Ministerio Público no inicie el curso de querellas mientras la CMF no se haya pronunciado. Por ejemplo, es típico que el Ministerio Público podría, por ejemplo, iniciar acciones por temas de información privilegiada, pero normalmente no lo hace hasta que la CMF ha terminado la investigación y ha aplicado sanciones. Ahora, en estricto rigor, no existen limitaciones respecto a eso. Con la salvedad muy significativa, yo creo que son dos las salvedades que creo que vale la pena mencionar. Una es el tema de la Fiscalía Nacional Económica respecto al delito de colusión. ¿Por qué? Porque el delito de colusión tiene un régimen especial. ¿Ya? No hay acción penal, o no se puede ejercer la acción penal, sino que hasta que ha habido un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y solo si lo ejerce la Fiscalía Nacional Económica. Esto fue una pelotera, querían hacerlo de otra manera, pero al final se mantuvo, aunque se mantuvo por probablemente poco tiempo más. ¿Ya? Ese es un caso. Y el otro es que también querían terminar con el tema del privilegio que tiene el Servicio de Impuestos Internos para iniciar acciones penales. Ustedes lo recordarán del caso de CQM, que fue muy bullado todo ese tema, y ahí también, eso también querían ser levantados, pero continúa por muy poco tiempo más, porque entiendo que está, no sé si ya en algún momento en un proyecto que tiende a coordinar todo esto, para efectos de terminar con ese privilegio que tiene el Ministerio Público. Diría que esos son como los dos principales temas que se me vienen a la mente. Sí, solo para complementar a Javier,
concuerdo absolutamente en lo que él manifestó. Y abordando la última parte de tu pregunta, Constanza, a ver, yo, sin ser un penalista, no litigo en los tribunales penales, ni mucho menos, pero tengo entendido que esa es una gran pregunta. O sea, ¿cómo se está preparando el Ministerio Público para la entrada en vigencia de esta ley? Porque los aspectos que abordó de manera súper exhaustiva Javier entran a regir desde el día 1, digamos, ¿ah? Entonces, a diferencia, bueno, de los temas de responsabilidad penal que toqué yo, pero yo te diría que esa es la gran interrogante, cómo esta institución, que entiendo que al día de hoy ya está colapsada, va a asumir con el mismo, comillas, presupuesto y con las mismas personas, esta, comillas, avalancha que se le podría venir encima, si bien, como Javier bien lo indicó, son delitos que la gran mayoría ya existen, pero que hoy día, claro, va a haber una persecución penal más efectiva, si así se quiere decir, al menos en el papel. Y por otro lado, también está el tema de que al menos la persecución penal respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Ministerio Público no puede aplicar el principio de oportunidad, ¿ah? En cuya virtud un buen chileno pueden dejar hasta ahí nomás una investigación, ¿ah? Porque hay falta de mérito, que sí, ¿ah? Con los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Entonces, en palabras sencillas, no se podrá archivar una investigación de posible responsabilidad penal de una persona jurídica en virtud de esta salida que es bastante común en el sistema general, ¿no? No, muchas gracias. Mira, acá viene una pregunta bastante en línea con eso, que mucho se ha comentado que el Ministerio Público no tiene la capacidad para enfrentar la aplicación de la ley. ¿Qué creen ustedes? Yo estoy de acuerdo. O sea, Yo creo que estoy de acuerdo. es una cuestión que es súper importante, y yo lo he comentado varias veces previamente, que esta ley no tiene ni una coma respecto a aumentar la capacidad del Ministerio Público ni los tribunales. Ya está copado y le han tirado una serie de delitos con una carga, con una expectativa súper grande, ya, y son delitos que la mayor parte de las veces, a mí me ha tocado declarar en los juicios penales, cuando trabajaba en la CMF, y la verdad es que el abogado del Ministerio Público entendía muy poco, los jueces muy poco, porque son temas complejos, ¿ya? Hay algunos que son más fáciles, otros menos, ¿ya? Pero imagínate las alegaciones respecto a un delito de manipulación de precios, por ejemplo. Hacer variar artificialmente los precios del mercado, ¿ya? Esa es una cuestión que es súper compleja, ¿ya? Y tiene un Ministerio Público que lidia apenas con los delitos de sangre, ¿ya? Entonces... ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Va a pasar algo que yo creo que es súper lamentable de una perspectiva de largo plazo, que es que al que le toca la tómbola va a pagar por todos los que pasan colados, ¿ya? O sea, aquel que tiene una empresa que por ese motivo cayó en un escándalo, que puede no tener nada que ver con esto, nada que ver con la gravedad de la conducta, sino que eventualmente el que estaba metido o aparentemente estaba metido y le dijo a un político, por ejemplo, ¿ya? Va a verse enfrentado a una cuestión súper compleja. Lo cual obviamente no habla muy bien del sistema legal chileno, pero bueno, yo creo que es inevitable cuando tiene una expectativa de que estás trayendo un arma nuclear que en realidad no tienen la capacidad de utilizarla. Sí, Y mira, además, perdón. perdón, sí, no, y además con el incentivo, comillas, perverso de que hoy día disputas comerciales, ¿ah? podrían, digamos, llevarse a la justicia criminal sin mucho fundamento y sin mucho costo, digamos, porque las querellas instrumentales, por así decirlo, quien las interpone no tiene sanciones relevantes, ¿ah? Entonces, comillas, es muy barato instrumentalizar una disputa por la vía penal y así presionar, más aún teniendo una expectativa de sanciones tan gravosas como las que explicó Javier. Y es súper importante lo que acaba de decir Coté, ¿por qué? Porque lo que él acaba de mencionar es lo que hemos vivido en el año 2018 con un delito en particular, que es el delito de administración del leal.
Está lleno de querellas de esto, y este delito que estamos incorporando ahora, de los acuerdos abusivos de directorio, va en la misma línea. ¿Ya? Ahora, claro, dicen, no, es que existe afuera. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos, pero la diferencia es que en Estados Unidos el ejercicio de la acción penal no es privado, lo tiene que ejercer el Ministerio Público. Entonces, la gente, no, aunque quisiera, no puede usar la acción penal como una forma extorsiva. En cambio, acá, lo que tú vas a tener que acá los privados están usando esto como una, frente a la dificultad de un arbitraje que es caro. Acá te sale gratis y lo asustáis. Y un buen un penalista más o menos movido puede conseguir que las investigaciones vayan a tu oficina y te incaute los computadores, digamos, frente a un caso que puede estar más o menos bien plausible, ya, pero claramente es un deterioro de la calidad del ejercicio jurisdiccional, ¿no? Esa es mi opinión personal, ¿ya? No, perfecto. Mira, acá viene otra pregunta, que yo creo que ya la respondieron un poco dentro del contexto, pero ¿qué tan efectiva o aplicable será la ley una vez que entre en vigencia? Yo creo que un poco la capacidad de que tengamos que legislar es bastante baja, considerando de que hoy día, ya con los delitos hoy día de sangre, como mencionaste, Javier, estamos colapsados, entonces entrar una nueva, Oye, con y ahí, más delitos hoy día que se vuelven... que se hacen, ¿cómo decirlo? Que se vuelven vigentes a través de esta nueva ley, se va a volver un poco difícil la partida, creo yo, ¿no? sí, y lo otro, y que yo creo, y tampoco estoy descubriendo la rueda con esto, es que atendido el afer de la TPC, digamos, secundada por el SOFOFA, queda claro de que si se da por así decirlo, coloquialmente un festival de querellas, a su vez también creo que podría darse el mismo festival de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que esas dos, digamos, procedimientos correrán en paralelo. Yo le veo mayor destino más rápido, pero que también es más oneroso al Tribunal Constitucional que a la prosperidad de esas querellas, digamos, instrumentales. ¿Ah? Pero veo ahí también un organismo que deberá prepararse especialmente para esto, el Tribunal Constitucional, creo yo. Sí, y una cosa más, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Coté lo mencionó, ahora van a quedar debajo de la ley, entre otros, los partidos políticos. Además. O sea, me gustaría ver una matriz de riesgo de los partidos políticos. Sí, interesante. Oye, acá tenemos varias preguntas en el chat, que ahí, si quieren, tal vez algunas igual las pueden responderla por escrito. ¿El Ministerio Público puede iniciar investigaciones de oficio o necesariamente requiere una denuncia? O sea, no hay reglas especiales en general, salvo en los casos que mencioné de temas donde hay ejercicio específico de la acción, pero normalmente lo hace oficio. Estas son las reglas generales, que esto no cambia nada con esta ley. Ante la eliminación de la certificación de los modelos de prevención de delitos en la nueva ley, ¿cuál entienden que sería una diligente forma de cumplir con los nuevos criterios de la ley respecto a la revisión periódica del modelo de prevención de delitos por parte de un tercero independiente? Sí, creo que ese aspecto quiero abordarlo yo. Algo lo mencioné en la presentación, de que el proyecto de ley efectivamente elimina la posibilidad que existe hoy día, que es voluntaria, de la persona jurídica de certificar su modelo de prevención de delitos por un tercero especializado que tiene pueden ser empresas de auditoría externa, calificadoras de riesgo o aquellas que estén registradas en un registro especial en la CMF. Claro, se elimina la certificación, pero se establecen estas evaluaciones periódicas. La ley no da más criterios que lo que yo mencioné en mi presentación, y de hecho casi reproduje el texto literal de la ley, ¿ah? Lo que dice. ¿Ah? Entonces,
Yo lo que asumo, y así he tenido feedback de certificadoras con las cuales me toca lidiar, digamos, que ellos van a reinventar su negocio, ¿ya? Y obviamente que van a decir que ellos tienen una nueva labor y obviamente que sin perjuicio de que no va a estar este requisito legal de estar registrado en la CMF o ser una empresa de auditoría externa o una clasificadora de riesgo, los clientes obviamente van a preferir a aquellas entidades que sí estén, a estos terceros, que sí estén registrados y que tengan una cierta supervigilancia de un órgano prestigiado como la CBE. Pero la ley no entrega luces a este respecto y obviamente vamos a quedar atentos a que ojalá esta vez sí haya jurisprudencia relevante que vaya moldeando y estableciendo criterios en esta materia y en otras de la ley, porque a raíz, a lo que ha ocurrido desde el 2009 en adelante es que en estricto rigor existe una sentencia relevante que es la de Corpesca, que es la que de cierta manera entregó criterios, pero estábamos hablando de una empresa que, en el caso de Corpesca, tenía un modelo de prevención de delitos certificado, pero que claramente era de papel, ¿no? Entonces, la jurisprudencia no se ha enfrentado al día de hoy, que yo sepa, digamos, a una empresa que sí tiene un modelo efectivamente implementado. Y ahí veremos los criterios jurisprudenciales en cuanto a la adecuación de ese modelo en la práctica, ¿no? Para poder tener lineamientos, porque la verdad es que estamos ciegos en esta materia. Muchas gracias, Cote, por tu respuesta. Mira, nos quedan pocos minutitos ya estamos a puerta del cierre del webinar. Tenemos acá varias preguntas que nos están quedando pendientes, que son bien interesantes, así que ahí les pido quizá un poco que podamos acotar las respuestas para que alcancemos a responderle a los participantes. Y si no, Constanza, perdona que te interrumpa, las podemos mandar después por escrito. De hecho, Sí. Creo que la primera pregunta era si podíamos compartir la presentación. Sí, la presentación. No hay problema. Sí. Encantadísimo. Perfecto. Acá, mira, dice, con los cambios de la nueva ley, el MPD resguarda de alguna forma a los directivos o gerentes que se desempeñan en una empresa a título personal. Me interesa conocer la opinión de los expositores respecto a la responsabilidad penal personal de los ejecutivos. Entiendo que la ley es clara respecto a la responsabilidad penal de la empresa al mantener un MPD. Sí, de hecho, el efecto que tiene, que eso es algo que sobrevivió en este proyecto de ley, que fue polémico en su discusión y estuvo a punto de sacarse, digamos. Gracias a Dios, la buena nueva es que se mantuvo el efecto eximente de responsabilidad de la implementación efectiva y adecuada de un modelo de prevención de delito con anterioridad, obviamente, a la perpetración del delito por parte de la persona natural. Entonces, acá claramente se distinguen los dos planos. La responsabilidad, o sea, a mi modo de ver, la responsabilidad personal de ese gerente depende de, él va a tener su régimen de responsabilidad penal individual, que muy bien explicó Javier, con estas atenuantes nuevas, las penas, el régimen de pena nuevo, valga la redundancia, pero la responsabilidad penal de la persona jurídica corre por otro carril totalmente distinto, sin perjuicio de que se tengan que cumplir los requisitos que habiliten a atribuir esa responsabilidad penal, que ya lo revisamos. Yo agregué una cosa muy chica. La respuesta clara a lo que dijo Cote, lo único es que la responsabilidad de la persona, del ejecutivo como persona natural, está asociada siempre a una conducta dolosa o maliciosa a la persona, ¿ya? Ahora, yo entiendo la pregunta para dónde va. La pregunta dice, yo que soy una persona inocente, ¿me puedo ver expuesto a esto? Naturalmente que en una organización, un buen modelo de prevención de delitos bien implementado mitiga los riesgos de que la organización y que por lo tanto las personas que están en la organización se vean expuestas a eso. Digamos, probablemente ese es el cambio que se quiere introducir, digamos, con la ley, de que existan modelos, que los modelos sean efectivos, no sean papeles que están guardados, porque así las personas que participan en la administración pueden estar más tranquilas de que hay alguien o hay ciertas personas o hay una cierta estructura que permite que esto no suceda. Ahora,
Si uno fue y falsificó una factura, ya el mejor modelo del mundo no te va a proteger, porque no está para eso, no es para proteger al tipo que comete delito. ¿Y qué organismo, Javier, dentro de la empresa tú crees que debería estar a cargo de asegurar de que se cumpla con todo lo que pide la ley en estos casos? Eso es parte del modelo de prevención de delito, ¿ya? Y la regla un poco principal la resumió muy bien Coté, que tú tienes que tener hoy día sujetos responsables, que a lo mejor hoy día es un encargado de cumplimiento, pero después van a poder ser varios, dependiendo de áreas, y va a haber capacitación, hay temas de áreas de cuidado. En el fondo es una organización que se mira a sí misma, se piensa a sí misma y se protege a sí misma. Sí. Yo te diría que toda la empresa, hoy día como que está la tendencia a descansar toda la responsabilidad penal de la persona jurídica en la persona del encargado de prevención de delitos, y eso es un error. Esto tiene que ser un esfuerzo absolutamente conjunto, tiene que ser una cultura que trascienda, que se transpire, que se viva día a día por todo, digamos. Suena súper filosófico, etéreo, pero es verdad. Y lo otro que quería apuntar de lo que bien mencionaba Javier es que además no olvidemos de que, como él señaló, la gran mayoría de estos delitos se cometen con dolo. O sea, tiene que haber una intencionalidad clara de cometer estos delitos, eso por un lado, y por otra parte, en Chile, gracias a Dios, y hasta hoy en día, digamos, sigue prevaleciendo el principio de inocencia, digamos, de la presunción de inocencia, y como tercer elemento están todas las garantías del procedimiento penal del imputado, digamos. Entonces, que el estándar para condenar es bien alto, digamos. Tiene que haber una convicción bastante alta de los jueces para condenar. Obviamente, que todos sabemos que lamentablemente en Chile, quien recién es mencionado en una investigación o es ni siquiera formalizado, ya es depredado y linchado por la prensa. Y después, cuando sale libre de polvo y paja, nadie se acuerda. Pero bueno, en el aspecto reputacional, obviamente, uno lo liquidan, pero todo lo que he dicho hay que considerarlo al minuto de ponderar la responsabilidad penal a nivel individual. Oye, y quiero abordar una última pregunta, y pensando que en el perfil de las empresas que son socias de la Cámara, pertenecen varias de ellas al sector de energía y minería, ¿en qué áreas debieran ser especialmente cuidadosas y en qué debieran designar sujetos responsables y qué tipo de facultades concretas debería tener el sujeto que está a cargo de esto? Que pudieran ahí recomendar para las empresas que hoy día pertenecen a la Cámara. Sí, yo quitándole la palabra a Jaime, muy breve, obviamente que los delitos ambientales son, como dijo muy bien él, el hit de este proyecto. Yo creo que ahí hay que poner un foco súper relevante. Y obviamente ya están incorporados en el catálogo de la ley actual 20.393 el delito de contaminación de aguas, que está dentro de la Ley General de Pesca y Agricultura. Ya, me imagino que ya estaban a caballo de ese tipo penal en particular, pero sin duda que el foco debe estar en esos delitos nuevos ambientales, que ahí da para 5 webinars, digamos, seguidos esa materia. Solo agregar un poco, bueno, hay una consideración que es bien importante. En general los delitos empresariales son muchos, ahora son 230, números más, números menos, pero hay un delito que es el más común en Chile y en el mundo, que es el delito cohecho. Ya, yo he escuchado cifras, números más, números menos, estáis hablando de que normalmente el 60% de los delitos corporativos en el mundo están vinculados al cohecho. O sea, siempre va a ser clave. Los delitos ambientales, todo lo que mencionó recién Coté, perfecto. Están los delitos tributarios, aduana, y hay que ver el giro, porque eventualmente hay delitos que muchas veces uno ni siquiera sabe que existen, que no tienen nada que ver con la empresa, pero eso requiere un análisis caso a caso, giro a giro, por decirlo así. No, muchas gracias a ambos. Bueno, si bien esto es solo el comienzo, un proceso que va a tener una adaptación al régimen de esta nueva ley,
Es esencial que todas las empresas hoy día se mantengan informadas, tomen las medidas necesarias, se ocupen, como bien dijo el Cote, para poder cumplir con las nuevas regulaciones y mantener la integridad y el éxito de cualquier organización. Bueno, ya estamos un poco pasados en la hora del webinar. Tenemos acá con nosotros a Óscar Castañeda, nuestro presidente de la Cámara en el Comité de Sustentabilidad. Óscar, ahí quieres cerrar este webinar dando las gracias acá a los participantes y a nuestros panelistas. Sí, gracias, Constanza. ¿Me escuchan bien, no? Que he tenido problemas de señal. Sí. Perfecto. No, solamente, bueno, agradecer ahí a Javier y José Andrés. Yo creo que ha sido una tremenda exposición. Y sobre todo para los que quizás no somos abogados, yo creo que nos ha servido mucho para poder comenzar a entender qué impactos vamos a tener en la empresa. Y aquí, para los que trabajamos en la industria minera y sabemos que la industria minera significa un relacionamiento de muchas empresas, muchas compañías que tienen grandes cantidades de inversión asociado, yo creo que va a ser interesante el poder ver, primero, cómo va a ser el impacto en los temas ambientales, un tema no menor, y segundo también, entender qué va a significar de cómo va a cambiar los modelos operativos para fortalecer los modelos preventivos y los controles que van a tener. Me imagino Codelco y otras empresas gigantes, digamos, qué va a significar desde el punto de vista de implementar nuevos controles, quizás va a significar más cantidad de gente. Yo creo que esta noticia en desarrollo, como decías tú, Constanza, y va a ser interesante ver qué va a ocurrir en los próximos meses y qué tan pragmática va a ser también la ley a la hora de poder sancionar cohechos o cosas de ese tipo. Así que creo que tenemos algunas puertas para otro webinar. Ahí está cómo va a impactar principalmente en el tema de ambiental. Yo creo que un tremendo punto que tenemos que ya comenzar a desarrollar ahí con el apoyo de tanto de los dos comités. Así que José, Javier, muchas gracias y bueno, esperamos contar con el apoyo de ustedes en otra oportunidad. Así que gracias a ustedes y gracias a todos los participantes de este webinar. Muchas gracias a todos y a todas. No. Muchas gracias a todos los participantes y a empresas socias también de Auchan por su asistencia en este webinar. Y el compromiso de nuestros panelistas acá en traernos este tema tan relevante. Esperamos ahí que esta sesión haya sido de utilidad para todos ustedes, haya sido informativa y esclarecedora en esta temática. Las respuestas que quedaron pendientes acá las vamos a responder por escrito para que todas sus dudas aquí sean esclarecidas. Así que hasta la próxima, que tengan una buena tarde, y como dijo Óscar ahí, los temas ambientales se nos vuelven relevantes ahí, y eso nos da para otro webinar más. Excelente. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Adiós.